Buenas muchachos, hoy continuamos hablando de lenguajes audiovisuales experimentales. Esta vez nos vamos a centrar en Colombia, vamos a hablar de varias experiencias de experimentación audiovisual en Colombia y pues por supuesto lo lógico es que hagamos una recapitulación grosso modo de qué son lenguajes audiovisuales experimentales. Recuerden que en el video anterior, en la clase anterior, hablamos un poco de la relación entre la experimentación audiovisual y las vanguardias, hablamos de dos vertientes de la experimentación, los que tienen en cuenta la narrativa tradicional y la transgreden, buscan a partir de esa narrativa, pero por medio de la transgresión, nuevas narrativas y nuevas expresiones, y los que no tienen en cuenta ni la narrativa, ni digamos la planimetría, etcétera, ni el lenguaje, sino que utilizan el aparato cinematográfico con fines expresivos más cercanos muchas veces a los lenguajes plásticos. Recordemos que también hablamos grosso modo que esos movimientos de vanguardia se dan en las primeras décadas del siglo XX, luego la experimentación audiovisual entra en una suerte de letargo, algunos autores siguen experimentando, sin embargo, en los años 50, a finales de los años 50, más bien con el advenimiento del video, 55, etcétera, algunos artistas toman con el video y con el aparato televisor y con los contenidos televisivos un nuevo impulso para proponer creaciones artísticas. Recuerden que hablamos de autores como Nam June-pae, que a partir, digamos, de lo que pasaba en la televisión, del objeto televisor y del advenimiento de la captación de lo que pasaba en televisión a partir del video, generaron una obra muy interesante, ¿cierto? Interviniendo, cuestionando, criticando. Y hablamos grosso modo de autores como Peter Campus, o más bien vimos trabajos de autores como Peter Campus, que él sí genera sus propias narrativas a partir del video y a partir de las posibilidades técnicas que daba el video en ese momento, y vimos precisamente de él un trabajo que es experimentando con todavía una muy primaria invención del chroma key, ¿cierto? Del que conocemos pues que hoy en día es el soporte de los films de avanzada, de los films, grandes films de ciencia ficción, entre otros géneros. Bueno, en Colombia digamos que un poco pegados a los movimientos de vanguardia, pues nosotros siempre hemos tenido artistas muy cosmopolitan, ¿cierto? Entonces, cuando empiezan los movimientos de vanguardia a surgir, digamos, en los años 20 y en los años 30, aquí todavía estábamos alejados un poco de eso, pero en los años 50 tenemos artistas que algunos se han formado en el extranjero o simplemente pertenecen a colectivos que han estado fuertemente influenciados pues por artes contemporáneas de distintos contextos, y en el caso de Colombia tenemos que recordar la obra de Álvaro Cepeda Zamudio, el escritor que tempranamente falleció, el escritor que Gabriel García Márquez considerara que iba a ser el mejor escritor que iba a haber en Colombia. Pues no sabemos qué tanto eso es cierto y qué tanto eso es amistad. En todo caso, Álvaro Cepeda Zamudio hizo una película que se llama La Langosta Azul, con participación del pintor y escultor Enrique Grau, con participación del periodista y escritor Gabriel García Márquez, entre otros. Es una obra de 1954 que es muy interesante y es, digamos, una heredera directa que tiene que ver mucho con el surrealismo, ¿cierto? Es, digamos, como el movimiento un poco al que tuvieron como referente. Ciertamente hay otros autores, hay otros artistas que estuvieron explorando con experimentaciones a nivel cinematográfico, sin embargo saltemos a uno que ya mencioné y es precisamente Enrique Grau, cuando en 1966 hace una obra bastante desconcertante, bastante interesante, bastante propositiva y de ruptura, que es una versión libre de María de Jorge Isaac. María de Jorge Isaac, la novela romántica por antonomasia de la literatura latinoamericana, durante muchos años en Cali se consideró como una obra fundacional, como un ícono de la cultura y de la literatura colombiana. Y se llegó, digamos, a tal nivel de romantización de esa novela romántica que en algún momento Borges la alabó, habló muy bien de esa novela, pero en otro momento en una entrevista le preguntan por ella y dicen: pues eso ya pasó, todavía están hablando de esa obra. Y un periodista caleño lo atacó por medio de un artículo, descalificando a Borges. Imagínense, entonces era una novela de culto sobre la que se tenía mucho que decir, que cambió de alguna manera los imaginarios de la ciudad y del país, y ciertamente es una novela importante dentro de la literatura latinoamericana.
Lo que hace Enrique Grau, en 8 milímetros hace una película silente, pero a color, hace una película, él pues había tenido formación en el extranjero, estaba muy influenciado por el arte neoyorquino, que ya para los años 60 era la meca del arte a nivel internacional, y entonces hace una propuesta de película completamente transgresora, donde finalmente los personajes tienen un final diferente al de la novela, e incluso Efraín, con la muerte de María, se desespera a tal nivel que en una especie, digamos, de licencia poética, el autor Enrique Grau hace que Efraín mate a Jorge Isaac, al autor de la novela, ¿cierto? Ya en términos de video, la cronología es diferente, ¿cierto? El video, como les dije antes, empieza a hacerse el video experimental, el video de creación. Aquí hago una diferencia que es interesante anotar, que precisamente se la leí recientemente al profesor Osvaldo Osorio en un artículo que les voy a compartir, y es que se puede hablar de videoarte o video experimental, pues yo uso indistintamente los dos términos porque me parece que aluden a lo mismo, pero es interesante destacar que cuando los artistas toman el aparato video y empiezan a hacer arte, en ellos hay intencionalidades artísticas. Hay realizadores de video, cine, televisión, que experimentan con las narrativas, experimentan buscando otros modos de narrar, y con ellos se habla de video experimental, pero yo pienso que ambos van hacia una experiencia sensible, ambos desde su formación están precisamente tratando de generar sensaciones, y a veces, y eso lo dice el profesor Osvaldo, cuando estás viendo una obra del uno o del otro no sabes qué formación tiene, simplemente te estás enfrentando a un tipo de narrativas no convencionales o no narrativas a partir de las técnicas del video y del cine. El video, como les venía diciendo, es en los años 50, es el video experimental, videoarte o video de creación, que se empieza a realizar en el mundo, ¿cierto? En Estados Unidos, en Alemania, en Corea, principalmente en Estados Unidos. Y acá llega un poco tarde, ¿cierto? Empezamos a tener experiencias de creadores alrededor de la experimentación audiovisual con video en los años 70. Y en los años 70 hay una bienal importante acá en Colombia, en Medellín precisamente, donde se llega una cantidad de material de todo el mundo. Y eso abre la perspectiva, eso le permite a los artistas tener una mirada, entender qué se está haciendo en el mundo, y surgen autores en Medellín, por ejemplo, como Javier Cruz, que desafortunadamente de él es un poco complejo conseguir obra, pero que es uno de los pioneros del videoarte en Colombia, profesor de antropología, profesor de artes, que lo que hace es que de alguna manera mira qué se está haciendo en el mundo y hace propuestas similares, ¿cierto? Entonces sus primeros trabajos son muy referenciales, son muy digamos, del conocimiento del contexto, y él marcó la pauta, fue el primero que no solamente se arriesgó, sino que tuvo cierta perseverancia y, digamos, abrió la perspectiva para que otros artistas empezaran a tomar el aparato video. A continuación les dejo una pequeña cronología con relación al advenimiento del videoarte en Colombia. Esto es Cronografía. Videoarte. El videoarte en Colombia ha tenido un desarrollo histórico reciente, ya que no fue sino hasta bien entrado el siglo XX que lo visual adquirió relevancia en el panorama artístico del país. La llegada del cine y posteriormente de la televisión marcaron una gran influencia en el nacimiento del video como una forma artística. En la década de los años 70, la primera compañía textil de Colombia, Coltejer, organizó un bienal de arte en la ciudad de Medellín. Para su segunda edición en 1970, artistas extranjeros trajeron al país la primera exposición de video televisivo. En 1972, luego de haberse convertido en uno de los pioneros del videoarte en Europa a través de performance, instalaciones y transmisiones vía satélite, Raúl Marroquín presentó su primera exposición de videoarte en Colombia. En 1976 ocurrió la exposición Videoarte en el Centro Colombo-Americano de Bogotá, donde se exhibió el trabajo de videoartistas norteamericanos. En 1978, en el Salón Atenas del Museo de Arte Moderno de Bogotá, se organizó una exposición que incluyó el trabajo de Sandra Isabel Llano y Rodrigo Cataño, quienes son considerados los padres del videoarte en Colombia. La Bienal Internacional de Videoarte
se da como parte de la iniciativa de la Bienal de Coltejer. Esto en 1972, donde se trajeron, gracias a la colaboración de Jorge Glusberg, el curador argentino, unas piezas de videoarte internacional, y se trajeron por primera vez a Colombia en este espacio. En 1986 se realizó la primera Bienal Internacional de Videoarte MAM en Medellín, en donde se hizo una compilación de más de 200 trabajos audiovisuales de artistas de más de 12 países, incluido Colombia, lo que impulsó la producción de videoarte en el país. Posteriormente una muestra fundamental para una segunda generación de videoartistas, que se llamaba el franco-latinoamericano de video y después pasó a llamarse el euro-latinoamericano de video. Esta muestra era una muestra contundente, ya que permitía la entrada de artistas colombianos a circuitos europeos y viceversa. En 1992 se dio el primer intento por exponer e intercambiar videoarte de manera internacional. Así, la escena del video colombiano propició la entrada y salida de nuevas posibilidades. El evento Videoarte 92, primera muestra franco-colombiana realizada en la Biblioteca Luis Ángel Arango de Bogotá, trajo a exhibición múltiples obras francesas, al tiempo que contó con la exposición de los trabajos de 10 videoartistas colombianos, como Hamlet de Omaira Badía, Limitaciones de Gloria Carrillo y Oscar Prieto, y Los trenes son como cucarachas de Alexander Parada. Hay varios intentos por manipular la señal video, la señal misma cuando se produce en la cámara o en el televisor, o la señal cuando es transmitida, y ya después creo que empiezan a insertarse otros asuntos que siempre han preocupado al arte colombiano, como la violencia, la incidencia de los relatos telenovelescos en nuestras formas de ser, sentir y hacer. Después de su despegue durante los años 70 y 80 y de su gran avance a principios de los años 90, a puertas del nuevo milenio, el videoarte tuvo su apogeo. En 1999, el Museo de Arte Moderno de Bogotá organizó la exposición Arte y Violencia en Colombia desde 1948. La situación privilegiada del video le ha permitido ser un medio para la convergencia de las demás artes visuales, lo que lo posiciona como una de las herramientas comunicativas más importantes de los últimos años. Fueron 3 las Bienales de Arte Coltejer, la del 68, 70 y 72. Bueno, es importante destacar que el video monocanal, es decir, el video que se hace para el aparato televisor o para cine, etcétera, es pues una, digamos, primera posibilidad del videoarte. Sin embargo, los artistas utilizaron el televisor como objeto escultórico, los espacios museográficos para instalar, digamos, otros objetos relacionados con lo que se iba a ver en pantalla, con lo que se iba a proyectar. Entonces, si bien es cierto, el experimental se puede clasificar desde autores, como lo hemos hecho nosotros, desde 2 vertientes, la un poco más relacionada con lo narrativo, abrupta e interruptora de lo narrativo, pero que ciertamente parte de ahí, o una un poco más abstracta. También se podría clasificar un poco por técnicas, etcétera. Se podría, digamos, tener una serie de taxonomías que, sin embargo, todas resultarían insuficientes, porque precisamente las posibilidades de la creación experimental pueden romper con cualquier tipo de canon, incluso con los mismos cánones propuestos por el mismo género. Como les decía, no se trata de incluir o excluir, digamos, a videoartistas que ciertamente acá en Colombia son un cúmulo importante desde los años 70, los años 80, según el autor Gilles Charalambos, fueron un poco estériles, pero en los años 90 surgieron una cantidad grande de realizadores audiovisuales que trabajaron el videoarte, tanto provenientes de las artes plásticas como de la producción de cine y televisión. Entonces, obviamente se me van a escapar muchos, pero también les voy a dejar una conferencia del profesor Charalambos, donde hace un recorrido un poco más riguroso en términos históricos, aunque también hay que apuntar que acá no existe suficiente información en donde puedas, o en una sola fuente, donde puedas encontrar una cronología del audiovisual experimental en Colombia. Entonces, tienes que apelar a varias fuentes para lograr hacer esa recopilación. Si vas al profesor Charalambos, se encuentra, digamos, mucho del video de los 70 hasta el 2000,
pues ahí también hay unos 20 años, digamos, en que sería interesante rastrear qué se está haciendo. Y si rastreas otras fuentes, habla más desde lo cinematográfico de los años 50 y los años 60. Entonces, sin el ánimo, digamos, como de tratar de hacer una recopilación o que este curso se torne como un curso de historia, los dejo a continuación más bien con unos autores puntuales y con unas obras puntuales. Entonces, los dejo con esta pequeña entrevista que se hizo a José Alejandro Restrepo y con una intervención que habla un poco, grosso modo, de la obra de José Alejandro Restrepo. A través de la revisión de textos, ilustraciones y relatos del Nuevo Mundo por antropólogos e historiadores, José Alejandro Restrepo revisa el papel de la imagen en los procesos de colonización en el pasado y en el mundo contemporáneo. José Alejandro Restrepo en toda su obra, es como una constante en su obra, se ha entregado sobre las formas como se ve y cómo se representa, mostrando que las imágenes de un hecho dado no son neutras, sino que responden a una mirada específica y muchas veces a una agenda política muy precisa. Y para tal fin se enfoca en el análisis de documentos históricos en los cuales se muestra cómo fue vista la realidad americana por los viajeros que vinieron de Europa durante el siglo XIX especialmente a cartografiar el territorio y a clasificar la fauna y la flora. A pesar de que esos científicos venían con ese interés, digamos, de sus diferentes profesiones, a mirar qué era América, cómo era América y qué había aquí, en realidad estaban respondiendo a una mirada colonialista muy claramente definida. José Alejandro, digamos, toma esos documentos como base para una mirada hacia la realidad contemporánea. José Alejandro es un berraco. Musa Paradisíaca es una obra que surge también del encuentro por parte de José Alejandro de una imagen en el libro del viaje de la Nueva Granada del doctor Charles Safre, un libro del siglo XIX. Y en él aparece una imagen muy sugestiva de una mulata acostada al lado de una palma y tiene el título Musa Paradisíaca, y para José Alejandro le pareció claro que había una relación entre esa imagen del trópico como el paraíso, tanto en términos, digamos, naturales, de la exuberancia natural o sexual, y que se refería a la mulata, pero en realidad constató luego que Musa Paradisíaca se refería al árbol, puesto que es el nombre científico del banano. José Alejandro es un berraco porque tiene reflexión sobre lo que hace. De las distintas plantaciones, de las 150 personas que había en el lugar, escogieron... Esta obra, que surge de una mirada hacia la historia, una mirada, si se quiere, antropológica, se va volviendo un comentario social muy, muy interesante, y se escenifica en una instalación en la cual cuelgan racimos de banano que tienen en sus puntas unos monitores en blanco y negro que están desguazados, o sea, solamente está el monitor sin el soporte, que están emitiendo, digamos, imágenes sacadas de los noticieros de matanzas, diversas matanzas en la zona bananera. Y comienza a establecer, a tejer una densa trama de relaciones entre botánica y política, entre banano y violencia. Otras 7 continúan desaparecidas. Varias organizaciones sindicales de la región habían anunciado a las autoridades. Hablar del video como subversión habría que entenderlo no tanto como un arma subversiva, un arma política, aunque hay algo implícito en ello, obviamente, sino más bien como la idea de una subversión, o sea, otra versión que subyace a la versión oficial, al relato oficial que está sancionado por la historia. José Alejandro es un berraco porque tiene reflexión sobre lo que hace. O sea, tiene una capacidad de dar cuenta de aquello que está haciendo. Pues yo vengo trabajando en lo que se llama videoarte, es decir, que es la manera de que las artes plásticas y los artistas plásticos utilizan el video más o menos desde mediados de los 80s. Y el proceso del video pues está íntimamente ligado a una tecnología, pero también a una concepción de memoria
de guardar memorias, ¿no es cierto? Ya sea un video familiar o ya sea un video institucional o ya sea alguna opción artística como puede ser la que yo manejo en algunas obras, es justamente guardar memoria. Vamos a ver una obra del año 2000 al 2003, son trabajos como los trabajos de archivo que yo hago, que toman bastantes años. En este caso un archivo de más o menos 3 años, donde yo iba recogiendo imágenes, casi todas de noticieros de televisión, donde aparecían la figura de las madres con una foto de sus hijos, ¿no? De sus hijos desaparecidos, su hijo secuestrado o su hijo asesinado. Esta figura se me asemejó muchísimo a la figura de la Verónica, ¿no? La Verónica es aquella mujer que acompaña a Cristo en la subida al Monte Calvario y allí es la que le presta un lienzo para que cubra su rostro ensangrentado, ¿no? De ahí sale una imagen de Cristo, sale casi que una impronta, podríamos decir, como una especie de grabado de la imagen, que ha hecho pues carrera dentro de la tradición de la pintura occidental y de la pintura cristiana particularmente. Así que se llama La Verónica. Y yo lo que hago entonces es recoger un poco estos archivos y hacer una recreación de una posible Verónica en técnica de video, una retroproyección que viene desde atrás, y trataría de establecer entonces como una especie de instalación, de un ambiente donde esta figura habla y dice un poco lo que dicen las mismas madres del conflicto, las mismas madres de la Plaza de Mayo en Argentina o las madres de la Candelaria en Medellín, donde justamente lo que hay ahí es una especie de transhistoria donde la figura pasa la historia de un lado para el otro y parecería que vuelve una y otra vez. Yo creo que estas conexiones, lo que te digo, se hacen desde el punto de vista de unos ciertos arquetipos, ¿no? que vuelven una y otra vez en momentos de la historia, ¿no? En momentos críticos. Pero la figura de la madre con la imagen de su hijo desaparecido es una figura que tú vas a encontrar en muchas partes del planeta, en muchos momentos de la historia, ¿no? Ya te mencioné Argentina, Chile, ahora Colombia, pero puedes ir todavía más lejos y encontrarla en las madres de Gaza o las madres de Bosnia y Herzegovina. En diferentes momentos de la historia aparece esta figura, ¿no es cierto?, de la madre buscando a su hijo. Otra autora destacada del videoarte en Colombia es Clemencia Echeverry. Los dejo con una pequeña entrevista de Clemencia Echeverry, más bien con 2 entrevistas que se le hizo a Clemencia Echeverry a propósito de 2 obras diferentes, de 2 obras contrastantes. La obra de Clemencia Echeverry explora los aspectos duales de la violencia en los ritos familiares y festividades colombianas. La sangre y la celebración, la muerte y el misticismo religioso se funden en la videoinstalación Apetitos de Familia. Apetitos de Familia es una obra de video que realicé en 1998-99, después de haber vivido tantos años la fiesta del sacrificio del cerdo en Caldas, en la zona de Caldas, con ocasión del 31 de diciembre. Es decir, una fiesta familiar, natural, incrustada en nosotros de una manera desprevenida. Empecé a mirarla con otros ojos, me dispuse simplemente a hacer una colección de imágenes, las cuales vistas de manera más detenida y como en otro momento por fuera del documento y de la fiesta misma, empezaron como a vehicular
gestos y de expresiones de carácter violento. Digamos, toda esa cercanía y tocar la sangre, tocar el animal, cortarlo, sacarle la piel, que todo esto se hace entre todos los hermanos, entre la familia, entre todos nosotros. Realmente no es una cosa solamente mía. Yo creo que toda esa intención y toda esa manera de tocar y de sobar y de aproximar, lo que estaba manifestando era de alguna manera esa necesidad del afecto, esa necesidad de vínculo y contacto con el otro. Lo que es muy interesante es la manera como Clemencia hizo o produjo capacidad simbólica en esa obra al interrelacionar esos dos temas, la violencia, que es de tan difícil manejo desde el punto de vista artístico, y la familia, que es un tema siempre propicio para el arte y la literatura, y además a través de una tradición tan absolutamente propia, tan absolutamente nacional y regional, que ella, digamos, como que disectó con su mirada y la hizo decir tantas cosas sobre el ámbito familiar y sobre la violencia colombiana de manera sutil, digamos. La utilización del video lo que me hace es capturar unas temporalidades, capturar unos ritmos, capturar una memoria, recoger una noción espacial a su vez de una naturaleza múltiple y de una naturaleza sumamente fraccionada. Yo pienso que así somos, así pensamos. Nocturno fue una pieza que desarrollé en el 2015 para NC, una obra que realmente se fue encontrando entre el lugar, entre el espacio de NC y el espacio de una casa abandonada. Entonces, en esa confluencia van sucediendo las obras, se van gestando las decisiones formales, dimensionales, si hay una situación sonora importante. ¿Qué está pasando? Eso es como un debate con el espacio mismo. Cuando me voy a grabar, porque de un tiempo acá casi siempre las obras suceden en otro lugar por fuera del estudio, voy al lugar, trabajo, recorro, miro y filtro y traigo, ¿no? Entonces allí fue en una casa abandonada donde en primera instancia empecé a hacer unas grabaciones internas, externas de la casa, pero el encuentro con esos animales, con los murciélagos, transformó completamente la obra, porque me di cuenta al entrar a la casa que estaba totalmente tomada por ellos, y lo que había más que abandono era casi que un resurgir y una posibilidad de recrear y de creación de nuevo y de reiniciación de la naturaleza. Me puse a estudiar este animal y al entender todo lo que, bueno, ya sabemos, el sonido ultrasónico, saber que hay una cantidad de sonido por encima nuestro, que no lo estamos oyendo, pero que es lo que hace que se establezca el vuelo de este animal, hizo un giro y enlazó la pieza con el eco de las voces no oídas y desatendidas en el país con nuestra situación de conflicto y violencia por tantos años. Una cosa importante de la que habla el profesor Osvaldo Osorio, quien más se ha dedicado un poco a estudiar el fenómeno acá en la ciudad y que tiene un festival precisamente que apoya, promueve y socializa el video experimental o en general los lenguajes audiovisuales experimentales, es que dentro de la crítica, que no es fácil, digamos, criticar experiencias tan heterogéneas, no es fácil, digamos, para un jurado o para un curador cuando va a escoger una obra por sobre otra, tener un criterio porque cada obra es completamente diferente, completamente contrastante, pero lo que sí dice el profesor Osvaldo es que una obra debe saber, tener una pretensión, saber que está diciendo algo. Entonces es interesante, es importante entender que una obra, por experimental que sea, tiene un objetivo, quiere decir algo, ¿cierto?
de una manera no convencional, de una manera no racional quizá, o no racional en un sentido clásico y relacionado con lo narrativo, pero que ciertamente tiene que tener un concepto y tiene que tener un objetivo. Bueno, los dejo con una serie de piezas audiovisuales de diferentes épocas, con el interés que siempre ha tenido esta materia, y es darles a ustedes diferentes perspectivas sobre un mismo tema, en este caso sobre un mismo género. Entonces, con estas experiencias tan contrastantes en términos de propuestas estéticas, en términos también de cronologías, ustedes pueden ver diferentes posibilidades de realización audiovisual con relación a lo experimental, un poco para que puedan en algún momento valerse de algo de ahí a manera de influencia. La iglesia era en mi tiempo juvenil un jardín, un vergel, un pensil, un paraíso. Ahora, casi llorando, digo que no veo sino restos de lo que era antiguamente la iglesia. No tengo que decir más que una frase nada más, de 5 palabras, que de aquí no me voy nunca. Antes les pedí que me recibieran, no de padre ni de hermano, no me importaban padrazgos, vivir como San Francisco, me contestaron que no. Ahora vengo no a pedir que me reciban de sirviente, porque el sirviente tiene personalidad, contrata, le pagan cada mes y se va cuando quiere. Ahora vengo a esa que no recibe paga cada mes ni se puede ir nunca. Y de aquí no me voy jamás, a menos que me arrastren ustedes a la calle, que no creo que tengan corazón. Entonces se conmovieron y dijeron, hablaron un instante y me dijo el superior, Checo, que estás recibido para... Time is money. Is money. Time is